Hola, en este video vamos a mostrar algunos problemas que se resuelven usando inversión. El primero de ellos es, vamos a tener una circunferencia con centro en O y un punto P afuera de ella. Lo que queremos es encontrar el inverso de P con respecto a esta circunferencia, pero usando únicamente compás. Es decir, no podemos trazar rectas para nada. Lo primero que vamos a hacer es trazar una circunferencia con centro en P y que pase por O. Voy a colocarla de azul. Y entonces eso nos da dos puntos nuevos, los puntos de intersección entre la circunferencia original y la circunferencia que acabamos de trazar. Vamos a llamarle a esos dos puntos R y S. Ahora voy a trazar una circunferencia con centro en R que pase por O y una circunferencia con centro en S que también pase por O. Eso nos da un nuevo punto de intersección entre estas dos circunferencias y a ese vamos a llamarle P'. Y de hecho afirmamos que este es el inverso de P. Debemos demostrar primero que O, P' y P son colineales y después que OP por OP' es igual al radio al cuadrado de la primera circunferencia, de la original. Antes de ello, es importante mencionar que esta construcción sirve únicamente cuando P está afuera de la circunferencia o bien cuando la distancia entre O y P es mayor que la mitad del radio de la circunferencia. ¿Por qué? Observa que si yo me voy acercando, ahí sigo teniendo el punto P', pero cuando yo tengo un radio menor, ya no existen los dos puntos de intersección entre estas dos circunferencias. Por eso es importante que este P esté a una distancia mayor que R entre 2. Vamos a demostrar que P' es el inverso. Primero vamos a demostrar que O, P' y P son colineales. Para ello vamos a usar la potencia de P con respecto a la circunferencia C2 y su potencia con respecto a la circunferencia C3. Observa que C2 y C3 tienen el mismo radio que nuestra circunferencia original, R. Entonces la potencia de P a C2 es la distancia de P al centro, que sería R al cuadrado. Entonces tenemos PR al cuadrado, que si te fijas es el radio de la circunferencia azul al cuadrado, menos el radio de la circunferencia verde, que sería igual a R, entonces tendríamos menos R al cuadrado. La potencia de P con respecto a C3 sería la distancia de P a S, que nuevamente es la distancia de la circunferencia azul, coincide con PR, entonces sería PS al cuadrado, y menos el radio de esta circunferencia C3, pero también es R, entonces también tenemos menos R al cuadrado. Esto lo que nos está diciendo es que la potencia de P con respecto a C2 y a C3 es la misma. Por lo tanto, P debe vivir en el eje radical de estas dos circunferencias. Pero como estas dos circunferencias se cortan en dos puntos O y P', entonces su eje radical pasa por O y por P'. Eso quiere decir que nuestros tres puntos OP' y P son colineales. Para demostrar que OP por OP' es igual a R cuadrada, voy a trazar las rectas RP, la recta OP y la recta OR. Observa que el triángulo ORP es isósceles, donde este ángulo es igual a este ángulo. Voy a trazar también la recta que une R con P'. Observa que también OP'R es un triángulo isósceles, en donde este ángulo es el mismo que este ángulo. Así tenemos que estos dos triángulos son semejantes. En particular tenemos que el lado OP sobre la distancia del lado OR va a ser igual a la distancia del lado OR sobre la distancia del lado OP'. Así, OP por OP', le quité las rayitas de magnitud porque OP y OP' tienen el mismo sentido, entonces coincide con la parte positiva que sería OR por OR. Pero OR es radio de la circunferencia C2 que es igual a R, entonces aquí tenemos que esto es R cuadrada. Con esto ya demostramos que P y P' son mutuamente inversos con respecto a nuestra circunferencia original, que es esta circunferencia negra. Cuando la distancia entre O y P es menor que R medios, la construcción que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a trazar un punto R en la recta OP, tal que OR es igual a N por OP.
todo con magnitudes, con un natural n, de tal forma que R ya esté afuera de C y en la misma dirección de OP. Eso se puede hacer únicamente con compás, no necesitamos trazar rectas. Lo único que dije aquí, cuando mencioné a la recta OP, es nada más para decir que O, P y R son colineales, pero no necesitamos trazar esa recta para nada. Ese es un buen ejercicio para realizar, pero se puede hacer únicamente con compás. Como el punto R ya está afuera de la circunferencia, pues entonces podemos aplicar la construcción anterior para encontrar el inverso de R únicamente con compás. Y finalmente vamos a trazar un punto P' en la recta OR', nuevamente sin trazarla, nada más es como para decir que O, P' y R' tienen que ser colineales, de tal forma que ese punto P' cumpla con que su distancia a O sea igual a n veces con el mismo natural que usamos en el punto 1 por la distancia de OR' y también con el mismo sentido que OP. De esta manera, afirmamos que P' es el inverso de P. La colinealidad ya nos la asegura la misma construcción y nada más tenemos que demostrar que OP por OP' es igual a R cuadrada. Ya tenemos que R y R' son inversos por la construcción anterior, es decir, vamos a tener ya de inmediato que OR por OR' va a ser igual a R al cuadrado, pero OR y OP tienen el mismo sentido, además OR es lo mismo que n veces OP y OR' y OP' también tienen el mismo sentido y además por esta razón vamos a tener que OR' es lo mismo que OP' sobre n. Esto va a ser igual a OP por OP' y con esto ya terminamos. Es decir, P y P' son mutuamente inversos con respecto a esta circunferencia. Vamos a ver otro problema que puede ser resuelto usando inversión. El problema es el siguiente. Tenemos dos circunferencias, C1 y C2, que se cortan en dos puntos, O y A. Voy a trazar la recta que pasa por O1 y por O, y al punto de intersección con C2 vamos a llamarle C. Voy a trazar también la recta O2, y al punto de intersección con C1 vamos a llamarlo B. Entonces tenemos un triángulo OBC. También voy a trazar la recta OA. Y lo que queremos demostrar es que el circuncentro del triángulo OBC vive en esta recta OA. Para ello voy a trazar por lo pronto el circuncírculo del OBC. Vamos a llamarle C3 a ese circuncírculo. A las rectas también voy a ponerles nombre. Esta es la recta L1, la recta verde sería L2 y la recta anaranjada sería L3. Voy a denotar por D al punto de intersección de C3 con L3. Y como queremos demostrar que el circuncentro de este triángulo OBC vive en L3, pues nada más tenemos que demostrar que OD es un diámetro de esa circunferencia. Para resolverlo vamos a considerar una circunferencia con centro en O, no importa el radio, solo que sea mayor que 0, y vamos a comenzar a invertir estas cosas para ver con qué nos encontramos. Como C1 es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, entonces su inversa es una recta, que además esa recta debe de pasar por el inverso de A y por el inverso de B. Voy a marcar A' y B'. A esta inversa vamos a llamarle L1, C1', es la inversa de C1, esto es para que recuerden. Ahora, si yo invierto C2, también como es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, su inversa va a ser una recta que además va a pasar por el inverso de A, que sería A', y por el inverso de C, que vamos a llamarle C'. Entonces voy a marcar esa inversa. Nuevamente también a esta le llamamos C'2 para acordarnos que es la inversa de C2. Y pasa por A' y va a pasar por el inverso de C, vamos a llamarle C'S inverso. Y vamos a invertir también C3, entonces aquí me da una recta también porque C3 pasa por el centro de inversión y esta C3 además pasa por el inverso de B, que es B', y también debe pasar por el inverso de C, que es C'. Entonces tenemos este triángulo A', B', C'. Ahora, si yo invierto la recta L1, como pasa por O, se invierte en ella misma. Entonces aquí no tengo que poner nada nuevo.
Lo mismo para la recta L2 y para la recta L3. Como son rectas que pasan por O, se invierten en ellas mismas. Pero recuerda que la inversión preserva ángulos. Nos fijamos en el ángulo entre L1 y C1. Como L1 pasa por el centro, eso quiere decir que el ángulo entre esta recta y esta circunferencia es igual a un ángulo recto. Entonces, el ángulo entre sus inversas también debe de ser un ángulo recto. La inversa de C1, recuerda, es esta recta azul, C'1, y la inversa de L1 es ella misma. Entonces, el ángulo entre estas dos inversas debe ser recto. Es decir, esta recta azul y esta recta rosa son perpendiculares. Pero lo mismo pasa con C2 y con L2. Como L2 pasa por su centro, entonces el ángulo entre L2 y C2 es igual a un ángulo recto. Entonces sus inversas deben de ser perpendiculares porque la inversa de C2 es la recta roja y la recta verde es inversa a ella misma. Entonces también son perpendiculares. Eso quiere decir que la recta verde y la recta rosa son alturas de nuestro triángulo A'B'C', porque la recta verde pasa por B', un vértice, y la recta rosa pasa por C', que es otro vértice, y son perpendiculares al lado opuesto. Pero entonces, como la recta verde y la recta rosa se cortan en el punto O, quiere decir que el punto O es el ortocentro de nuestro triángulo A'B'C'. Como la recta anaranjada pasa por A', que es el otro vértice de nuestro triángulo, y pasa por ese ortocentro, quiere decir que esta recta anaranjada es una altura, es decir, es perpendicular a la recta morada. Pero recuerden que la recta morada es la inversa de la circunferencia C3 y la recta L3 es inversa a ella misma. Eso quiere decir que el ángulo entre la circunferencia y la recta L3 debe de ser igual a un ángulo recto. Pero para que pase eso, quiere decir que esta recta L3 en realidad pasa por el centro de la circunferencia C3. Con eso ya demostramos que OD es un diámetro. Entonces sí, efectivamente, el circuncírculo de nuestro triángulo OBC tiene como circuncentro un punto de L3. Con esto terminamos esta clase.